Damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos ha permitido hasta el día de hoy tener 31 sesiones del libro de Romanos. Y eso es demasiada la gracia del Señor. Así que vamos ahora a compartir el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 11 y esta semana terminamos el capítulo 11 del libro de Romanos y vamos a estar estudiando desde el versículo 25 al versículo 36 y le daríamos por terminado en la sesión número 31 de los 11 primeros capítulos del libro de Romanos. Precioso libro. Así que me gustaría que me acompañen al libro y vamos a leer primeramente y vamos a comenzar a verlo de una forma versículo por versículo, pero vamos a comenzar con los dos primeros versículos del capítulo 11. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Entonces, en estos dos versículos, Pablo está abordando un misterio. En el versículo 25, si vemos el versículo 25 puntualmente ahora, ellos no debían ignorar este misterio, dice Pablo. ¿Y qué misterio? La verdad que había sido revelada antes. ¿Cuándo es antes? En el Antiguo Testamento. Esta verdad no había sido revelada todavía a los profetas. Ellos no veían este misterio que el Señor lo ha revelado ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y cómo se reveló este misterio? Y ahí está lo precioso del libro de Romanos. El misterio se ha revelado a través de la predicación del Evangelio. Ahí está la revelación de este misterio, es la predicación del Evangelio. ¿Y el Evangelio a quién apunta? Al misterio oculto. ¿Y cuál es ese misterio oculto en el tiempo pasado? Cristo. Cristo. Entonces el texto apunta a que este misterio es Cristo y ha estado revelado de la eternidad y ahora el Señor se lo revela tanto a judíos, que es la nación de Israel, como a gentiles, que somos nosotros. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Pablo ya estaba con esto en mente, constantemente hablando de este misterio oculto, y Colosenses 1, versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles. Dios le ha placido, mis queridos hermanos, Él ha querido mostrarnos este misterio que ha estado oculto. ¿Para qué? Para su gloria, para mostrar las riquezas de su bondad. Y este misterio es Cristo. En vosotros la esperanza de gloria. Cristo es el misterio que ahora se revela a la iglesia. Efesios también nos ayuda a entender un poco más este versículo. Efesios 3:3 dice lo siguiente, de ahí en adelante, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en el tiempo presente, en la era de la iglesia, se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, nosotros, los que no somos israelitas, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio, y ahí está, del precioso Evangelio. Acá está el misterio. Ya nadie puede decir ahora, yo no conozco el misterio. Hermano, se nos ha entregado y se nos ha dado a saber un misterio que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban saber. Querían saber hacia dónde apuntaba todo su mensaje.
Era como una colina, ellos no podían ver más allá. Pero a nosotros, por gracia, el Señor nos está mostrando ese misterio oculto desde la eternidad. Y ese misterio oculto es que por la predicación del Evangelio, que es Cristo, tú y yo podamos tener vida eterna. Qué precioso. Qué precioso Evangelio y qué precioso misterio se nos ha revelado. Y ahí mismo en Efesios 3, pero el versículo 9 en adelante, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la mucha sabiduría de Dios, en todo aspecto, porque Dios no es solamente sabio en algo, Él es sabio en todo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Entonces, a través de anunciar el Evangelio, damos a conocer la revelación del misterio oculto, que es Cristo. ¿Y para qué? Para que las personas que oyen el Evangelio precioso del Señor Jesús tengan vida. Tengan vida. Y el texto del versículo 25, volvemos a Romanos 11, 25, que es el que estamos estudiando, dice, porque ha ocurrido un endurecimiento en parte, que tendrá una duración determinada por Dios. Ya lo hemos entendido en versículos anteriores que el Señor endureció el corazón de aquellos que le han rechazado, como el corazón de Faraón. Dice, y que se limita por el tiempo, que entre la plenitud de los gentiles, está diciendo el texto. ¿Y qué debe entenderse por plenitud? Debe referirse al tiempo de gracia que Dios concede a los gentiles, que es la era de la iglesia, es hoy. Y hasta que se complete el número de los salvos que corresponden a este tiempo, el cumplimiento del número de los redimidos de la era de la iglesia traerá como consecuencia el traslado de la iglesia ¿a dónde? A la presencia del Señor. Por eso el texto dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero esto, paréntesis, no quiere decir que solamente la iglesia la conforman los gentiles. La iglesia la conforman los gentiles y también los judíos. ¿Pero quiénes? Quienes han creído en Cristo, en el Mesías, como su Señor y Salvador. Esto es lo que hoy, en el tiempo actual, este es el misterio que el Señor nos ha revelado. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, se lleve consigo a su amada. ¿Tú eres su amada? Eres su esposa. Y el Señor vendrá por ti, por su iglesia, y se la llevará consigo. Mire, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, cuando habla en plenitud de los gentiles. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos mire qué interesante, no dice los muertos, dicen aquellos que han creído en Cristo por fe, ellos que están muertos, que han muerto antes que nosotros, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre. Esa palabra es preciosa. Por toda la eternidad, en los brazos de nuestro Señor. Entonces, a partir de ese momento, Dios volverá nuevamente, ahora que su esposa, su iglesia, se ha ido con Él, Él ya tiene a su amada. Volverá a tratar ¿con quién? Con su pueblo, porque Él tiene un pacto que cumplir con Abraham, de su pueblo, del pueblo de Israel. Volverá a tratar con Israel de un modo especial. Miren la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, porque este periodo, Daniel lo dice que será un periodo breve, donde Dios tratará nuevamente con su pueblo físico, Israel, por 7 años. Y por otra semana, dice Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, se cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A esto se le conoce como el tiempo de la gran
tribulación, y esos 7 años previos al regreso de Cristo a la tierra se conoce como la segunda venida, porque el Señor vendrá nuevamente después de esta gran tribulación, después que el Señor haya tratado con su pueblo físico Israel, vendrá nuevamente a la tierra a reinar ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Habrá junto con la salvación del remanente fiel de Israel una gran salvación de gentiles. Y esto lo dice el libro de Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Porque no solamente en este tiempo de tribulación el Señor va a salvar a su pueblo físico Israel, sino que también habrán gentiles que se van a salvar. Que se van a salvar. Y miren lo que dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas, es interesante, las naciones, tribus, pueblos y lenguas, o sea, de todo el mundo, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mire el versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hay una multitud que se va a salvar en ese tiempo de tribulación. Entonces el misterio es que ya es revelado. El Señor ha venido. Su pueblo físico le ha rechazado. Lo han crucificado. Y esa salvación la adoptamos nosotros, que no somos israelitas, somos los gentiles, a través del precioso evangelio de Cristo. Ya tenemos el misterio. Y el misterio dice que el Señor llevará a su amada con él. Y luego volverá, retomará su trato con Israel. Pero dentro de ese trato nuevamente entrarán gentiles. Entonces hasta acá es un misterio que el Antiguo Testamento no lo podían entender y nosotros, hermanos, lo entendemos. Y es precioso. Mire, volvamos a Romanos capítulo 11, versículo 27. Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo toma una cita del profeta Jeremías, acá, en relación con el nuevo pacto. Acompáñenme a Jeremías 31, 31. Porque Pablo acá en el versículo 27 está hablando de una cita que él sacó del libro de Jeremías. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Va a haber un tiempo en que el Señor va a hacer un nuevo pacto con los israelitas y con la casa de Judá. Entonces el pasaje de Jeremías se detalla las características de este nuevo pacto, que por la regeneración de quienes crean, serán y tendrán una nueva relación con Dios. Mire Jeremías 31, pero el versículo 33. ¿Qué dice? Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de la gran tribulación. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Acá está haciendo clara alusión del versículo 27 que leímos de Romanos 11. Este será mi pacto cuando yo, el Señor, le quite el pecado a este pueblo. ¿Quién le va a quitar ¿Quién le va a quitar el pecado al pueblo de Israel? ¿Quién le va a quitar la dureza de su corazón? Dios. Y lo está diciendo claramente acá en Jeremías, versículo 33. Y no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. Este es el nuevo pacto que tiene cumplimiento espiritual en la iglesia. Ahora, lo tienes, es el nuevo pacto que nosotros estamos, que serán perdonados nuestros pecados, pero tendrá un alcance final en relación con Israel. Cuando ellos se vuelvan a Dios, ¿qué va a pasar? El Señor dice, les perdonaré sus pecados. Porque el texto dice, Romanos 11, vamos a ir, Romanos 11, 27, cuando yo quite sus pecados. Y este es un requisito para todos. Y es un requisito necesario para la salvación. Mire el versículo 28, Romanos 11, 28.
Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. No nos quieren. El pueblo de Israel no quiere a la iglesia. Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de Jacob, Abraham, Isaac. ¡Qué precioso! Ese es el misterio. El Evangelio está siendo hoy rechazado por la nación de Israel. El mensaje del Evangelio que proclama a Cristo, al Mesías, para ellos es locura, es tropiezo, es una ceguera espiritual. Y ellos buscan otra forma de ganarse el favor de Dios. Y siempre lo digo, ellos todavía están esperando que venga el Mesías a rescatarlos. Pero el Mesías ya vino y ellos lo rechazaron, están en esa ceguera espiritual. Y Primera de Pedro 2:7 nos dice que el Evangelio está siendo rechazado por la nación y ellos buscan otra forma. Y 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, Cristo. Y roca que hace caer, Cristo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por esa razón son enemigos, como dice el versículo 28 de Romanos 11. ¿Son enemigos de quién? De Dios, quien rechaza la piedra angular, que es Cristo, está en enemistad con Dios. Y eso es lo que está haciendo hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Y el apóstol Pedro lo dice claramente acá. Hechos 4, versículo 11, es más claro todavía. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El pueblo de Israel reprobó, desechó la piedra, que es Cristo, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro, versículo 12, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo que nos visita, amigo que está acá, sabes, la única forma que yo tengo para entrar a la presencia de Dios no es por mis obras, no es por lo bueno que pueda hacer, es solamente por Cristo. Porque a nosotros, a la humanidad en general, no se nos ha dado ningún otro nombre para que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay perdón de pecado y hay reconciliación con el Padre. Por eso el nombre de Cristo es tan precioso. Por eso el nombre de Cristo estaba oculto. Y hoy el nombre de Cristo ha sido anunciado. ¿Por qué? Porque solo Cristo es vida. Solo el Señor Jesucristo es la entrada al cielo. Solo Él. Versículo 29, Romanos 11. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones de la gracia son irrevocables. ¿Y cuáles son los dones? Todos aquellos que el Señor nos da, nos capacita cuando nos salva para poder servir a su iglesia. Son irrevocables, están dados para ministrar. 1 Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esos dones son irrevocables, no se pueden devolver. Y también es el llamamiento, es irrevocable, no se puede devolver. ¿Y cuál es el llamamiento? Porque los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso es irrevocable, irrevocable es inapelable. Está, nuestros dones son inapelables, el Señor te ha dado y te ha capacitado con dones. Y tú no puedes decir, yo no quería ese, yo quería otro. Y así también es irrevocable su llamado. Tú no puedes rechazarlo. Y acá está la doctrina, hermano, que algún día estudiaremos acá más a profundidad, que es la doctrina del llamamiento irresistible. Es decir, que aquellos que son llamados por Dios acudirán sí o sí a Él. Y es precioso. ¿Por qué? Porque solo la gloria se la lleva el Señor.
Porque la salvación es de Jehová. Volvemos al versículo 30 de Romanos 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos, versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Mira el versículo 30, quedémonos en el 30. Los cristianos gentiles habían pasado por la experiencia de ser, ¿qué cosa? Desobedientes también. Por eso dice, en otro tiempo, antes que la gracia me alcance, ¿cómo era mi vida? Mi vida era en desobediencia, vivía en pecado y lejos de Dios. Es en otro tiempo. Por eso Pablo dice, basta el tiempo pasado de haber hecho lo que le agradaba a los gentiles. Estos gentiles, nosotros éramos por naturaleza desobedientes. Y mira el versículo 31 de Romanos 11. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. De la misma manera en que Dios ha sacado a los gentiles de la esfera de la dureza de su corazón y de la desobediencia, en el tiempo actual, en la era de la iglesia, así también el programa divino planea sacar a los judíos de su esfera de ceguera espiritual. Del mismo modo en que nosotros hemos alcanzado misericordia, así también Israel alcanzará misericordia cuando dejen su propia justicia y sus obras y se vuelvan a Dios. Porque el texto, versículo 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire qué interesante. Aunque Dios no es el autor del pecado, Dios permite que el hombre siga en sus inclinaciones pecaminosas para que él pudiera recibir la gloria que es en Dios. Esta acción divina tiene un propósito. El texto dice, versículo 32 de Romanos 11, para tener misericordia de todos. Ese es el resultado de la gracia. Dios no los encierra en desobediencia para condenarlos, sino para salvarlos. Y acá viene el tema, dice, pero mira, dice, para todos. ¿Quiere decir que la salvación está al alcance de todos? Sí, para todo aquel que crea. La salvación del Señor está al alcance de todos. Nadie puede decir, pero yo me voy al infierno y voy a estar en el infierno siempre porque no fui su escogido. No, en el infierno no habrá ninguna persona que piense eso, que diga yo estoy acá porque el Señor no me había escogido desde antes de la fundación del mundo. No, yo estoy en el infierno porque yo he decidido rechazar la obra de Cristo. He decidido. Por eso dice para todos. Y es interesante. La pregunta es, ¿el hombre cree? ¿El hombre le cree a Cristo? ¿El hombre cree en la obra de Cristo? Y la respuesta es un no. Un no grande. Un no rotundo. Mire Juan 3:18. Y ahí viene el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Mire lo que dice el del 18 en adelante. Juan 3:18. El que en él cree no es avergonzado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y por qué los hombres amaron más las tinieblas? ¿Por qué nosotros amamos más las tinieblas que al mismo Cristo? Porque mis obras son malas, son caídas. Y yo quiero estar lejos de la luz. Yo quiero vivir lo más lejos posible de la luz. ¿Para qué? Para que no me muestre en la miseria que estoy. Yo prefiero vivir en la oscuridad, escondido. Por eso el texto dice, la luz vino, Cristo vino. Cristo mismo, la luz del mundo, vino acá y el hombre lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque nuestras obras caídas son malas. Son malas. ¿Cómo funciona esta salvación de Romanos 11? Quien abandone su condición de desobediencia y obedezca el llamado de Dios, recibirá por fe en Cristo
el perdón de sus pecados. La salvación está disponible a todos. La salvación es universal, es para todos, está dispuesta, está disponible. Y hay textos que dicen, hoy, no mañana, hoy, porque yo no sé si mañana voy a estar vivo. Hoy, mi querido amigo, es el día de salvación. Si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele perdón. Obedece. ¿Y sabe lo que te va a dar Cristo? Vida eterna. El perdón de tus pecados. ¿Por qué Cristo da el perdón de nuestros pecados? Porque es Dios. Y solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Por eso el nombre de Cristo es tan precioso. Por eso el nombre de Cristo es tan glorioso. Porque es el único nombre dado a los hombres en que podamos tener vida eterna. Hoy es el día. La salvación está. Hendriksen, un teólogo, dice acerca de este versículo lo siguiente. La situación del hombre es desesperada. El pecado trastorna. La ley condena. La conciencia aterroriza. El juicio final amenaza. Y Dios no los ha aceptado debido a su naturaleza caída. ¿Qué situación más deplorable estamos? Repentinamente, las tinieblas son disipadas. Es Dios mismo quien abre la puerta de esa prisión y deja que entre la luz del Evangelio al corazón más depravado que pueda haber. Dios cerró la puerta. Y en esa prisión y oscuridad donde nos encontrábamos tú y yo, hundidos en nuestros delitos y pecados, Dios mismo ha sacado esa reja, ya ha entrado la luz del precioso Evangelio, porque el poder del Evangelio da vida. Ese es el misterio oculto. Y hoy lo tenemos a nuestra disposición. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No hay excusa. Si el Señor te lleva hoy, si hoy el dador de la vida te quita tu vida, la pregunta que te hago, ¿dónde vas? Y la Biblia, la palabra de Dios que no miente, que es viva y eficaz, nos dice que solamente hay dos lugares. O me voy con mi Señor a gozar la eternidad, porque Él ha abierto la prisión de oscuridad de mi corazón y me ha retirado a sus pies, le he pedido perdón por mis pecados y lo he aceptado como mi Señor y Salvador, o prefiero vivir mi vida como está. La luz vino, pero el hombre decidió, por la dureza de nuestro corazón, no regenerado, darle la espalda a la misma vida. Entonces no hay excusa. Y Hendriksen termina diciendo que para que deje entrar la luz, los prisioneros, cada uno de ellos, sin excepción, caminan hacia esa libertad. Dios lo hizo para tener misericordia de todos ellos y para que solo Él se lleve la gloria. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, lo está llamando. Y entre los que llegan a salvación están los gentiles, pero también hay judíos. ¿Y qué somos? El Israel espiritual. Las promesas hechas a Abraham. Tú eres parte. Eres el pueblo de Dios. Eres la nación santa. El pueblo adquirido por Dios para anunciar el misterio oculto. El glorioso evangelio. Entonces, cuando se salve el último de ellos, de ambos grupos, y Dios lleva a su iglesia, retomará el trato con el Israel físico. Y esto será durante la tribulación. Y podríamos terminar aquí la predicación porque ahora Pablo pasa a adorar. Y escribe los versículos que vienen ahora en forma de poema, de poesía, de himno. Porque lo que Pablo está haciendo acá, hermano, y es lo que mi corazón siente y es lo que tú debieras sentir, es decir, wow, esto es precioso, esto no está en mi mente. Por eso Pablo comienza con el versículo 33, vamos a Romanos 11, 33, de una forma sorprendente. Dice, oh,
¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Cómo Dios toma un grupo, lo salva, luego vuelve a su pueblo y entonces yo estoy en ese grupo que ahora me iré con él? Esto es solamente en una mente maestra. Pudo haber creado toda esta situación de la salvación del hombre. Y Pablo dice en el versículo 33, este poema precioso que es 3 versículos. Pablo no es de escribir mucho poema, si ustedes entienden bien las cartas paulinas, pero acá Pablo está escribiendo un poema, porque le ha nacido de su corazón algo precioso. ¿Y qué dice? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Qué precioso, versículo 33, vamos a él. Dice, oh profundidad, en otras palabras está diciendo Pablo, pero ¿qué es esto que estoy viendo? Este misterio oculto es algo precioso. Pablo está asombrado por el Evangelio y cómo Dios orquestó la salvación del hombre. Está sorprendido con esta riqueza de Dios. Oh, profundidad de la riqueza de mi Dios que ha descendido a lo más profundo de la miseria humana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El Dios eterno, poderoso, se ha hecho hombre. Se humilló a sí mismo para rescatar a un hombre perdido. Profundidad de la sabiduría. Dios elaboró, mis queridos hermanos, el plan más perfecto y maravilloso de toda la historia humana. Dar vida a los hombres a través de la muerte. ¿Cómo es eso? Nosotros vemos en las películas de Hollywood que llega el actor principal, el héroe, y le da vida y se rescata mucho y él queda como el superhéroe, poderoso, que ha rescatado a todos. Y lo tenemos allá arriba. Pero en la mente del Señor, preciosa, el creador y sustentador de todo el universo, se hace hombre, se humilla a sí mismo, se hace la persona más pobre del mundo para poder a través de su pobreza y de su humildad morir en una cruz de vergüenza para que tú y yo podamos tener acceso al reino. Eso es ilógico. Por eso el pueblo judío, el pueblo de Israel rechaza a Cristo. Porque para ellos es inconcebible que una persona pueda ser su Mesías muriendo en una cruz de vergüenza. Como mueren los malhechores, los ladrones. Esto para la mente humana es absurdo. ¿Cómo puede una persona triunfar muriendo en una cruz de vergüenza? ¿Cómo? Y Pablo añade la ciencia, esto es el conocimiento de Dios. La mente de Dios y el conocimiento es macro. Para muestra un botón. Para conocer un poquito de la sabiduría de Dios pueden leer Job, los últimos capítulos. Pero observemos solamente el universo. Lo inmenso, infinito que es. Y cómo Dios lo sostiene. Jesús lo sostiene, el universo. Cómo nuestro planeta gira en la nada y no se cae. ¿Cómo gira? Cómo el mar lo ordena para que no salga. Y tú puedes decir, wow, es interesante. Pero vamos más allá. Mírate a ti mismo. Mírate. ¿Sabes cuál es la máquina más perfecta del mundo? Tú. Tú eres la máquina más perfecta del mundo y ningún ingeniero, si juntaran todos los ingenieros a través de la historia, te podrían hacer tan perfecto. ¿Te das cuenta la mente del Señor? Nuestro cuerpo. Y le leo lo siguiente. Tenemos 800.000 millones de células trabajando continuamente y obrando a favor nuestro en perfecta armonía.
En nuestro cerebro tenemos 13.000 millones de neuronas trabajando tan sincronizadas que si las quisieras reemplazar por la computadora más perfecta del mundo, esa computadora ocuparía el sitio de un edificio de aproximadamente 70 pisos de alto. Nuestros ojos. Dios ha depositado 100 millones de receptores que nos permiten, ¿qué cosa? Gozar de todo lo que vemos, de las maravillas, de la luz. En nuestros oídos hay 24.000 filamentos que vibran con el sonido del viento, con la música suave. Para hacer deporte, pasear, correr. Tenemos a nuestra disposición 500 músculos, 200 huesos y 7.000 nervios sincronizados de una manera tan perfecta para obedecerte que te llevan donde tú quieres. Es una máquina perfecta. Tenemos un corazón que es una maravilla de la naturaleza, bombea hora tras hora 36 millones de latidos al año tras año, estés despierto o estés dormido. Constantemente impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias que están dentro de nuestro cuerpo, que llevan más de 2 millones de litros de sangre al año. Eres una maravilla de Dios. La sabiduría de Dios de hacerte tan perfecto. Nuestros pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones de alvéolos purifican el aire que recibimos y libran nuestro cuerpo de desechos, desperdicios dañosos. Nuestra sangre es formidable tesoro, apenas 4 litros tenemos, pero hay allí 22 millones de células sanguíneas y en cada una de ellas hay moléculas y en cada molécula un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Cada día mueren 2 millones de células y son reemplazadas inmediatamente por otras 2. Y así es hasta que nos vamos. En nuestro cerebro hay más de 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500.000 detectores táctiles, 200.000 detectores de temperatura, todos ellos trabajando en forma perfecta para que podamos estar vivos de una forma autónoma. Ningún ingeniero, científico, podría crear algo tan perfecto. Por eso Pablo dice, profundidad de la sabiduría de Dios. Hermano, te asombra el Señor. Te asombra el Señor de saber que puede tomar un cuerpo muerto y decirle, levántate, tus pecados te son perdonados. Estás vivo. Eso eres tú. Un milagro del Señor. Y solo Él puede hacerlo. Por eso nos deben faltar horas, días en esta vida para agradecerle. Yo quiero agradecerle a mi Señor, porque me ha dado vida cuando estaba muerto. Hermano, Pablo dice, profundidad de las riquezas. Un teólogo dice, ¿quién ha entrado en la cámara secreta de los pensamientos de Dios? ¿Quién puede entender la ciencia y el conocimiento de Dios? Y la segunda pregunta acá, versículo 34 de Romanos 11, ¿quién llegó a ser su consejero? Dios nunca tuvo necesidad de consejo, sino que es Él, es su consejo el que prevalece. Versículo 35, ¿quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Nadie. Nadie lo puede hacer, jamás. Y Pablo se extasió de esta profundidad de la riqueza de Dios y proclama, profundidad de la riqueza y del conocimiento de Dios. Porque Él es el que viene al encuentro del hombre. Si Él, Dios, no hace nada, mi querido amigo, ninguno podría encontrarle. Ya el misterio está revelado. Y todo lo hace para su gloria. Y terminamos con el versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá está la conclusión del todo. El porqué de todo.
El resultado final, todas las cosas tienen su origen y su fin ¿en quién? En Él. Otro texto de Colosenses 1:16, Pablo dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y el énfasis acá radica abiertamente en el Señor Jesucristo, a quien se le atribuye la acción creadora como sustentadora, ya que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso el texto, volvemos al versículo 36, no solo lo creado procede de Él, no solo Él creó, sino que dice que se sustenta por Él. Es decir, todo cuanto ha sido creado permanece, perdura en Él. Mis queridos hermanos y amigos, si el Señor Jesús, tan solo por un microsegundo, soltara la creación de su mano, nos desintegraríamos. Todo. El universo, el planeta y nosotros completos, junto con ellos. Si el Señor Jesús decidiera soltarnos un segundo, si Él se olvidara de ti, te extinguirías. Esto es maravilloso, hermano, porque fíjese un detalle. En Belén nació un niñito. Tenía horas de haber nacido, pequeñito. Estaba en un pesebre ahí hecho entre paja y barro. Y estaba depositado ahí en el suelo. Y ese bebé, en su manito, ¿sabes qué tenía? Todo lo creado. Si ese bebé hubiese decidido, un segundo, soltarnos, tú y yo no existimos. Esa es la humildad, la humillación máxima. El Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a morir en un lugar muy humilde para mostrarnos algo. Él en su mano sostiene todas las cosas. Y no veamos a Cristo Jesús como el Rey poderoso. Él siempre fue Dios. Y un pequeño bebé nacido en Belén tenía todo el universo y la creación en sus manos. Si ese pequeño bebé soltaba la creación, todos estaríamos extinguidos. Ese es Cristo. Ese es nuestro Señor Jesús. Todo existe, todo es creado, todo subsiste por Él. Y si hoy eres su hijo, debemos de vivir en paz, confiados y tranquilos. Porque si Él sostiene toda la creación en sus manos, ¿cuánto más tú que eres su hijo? Estás en sus manos. Es el lugar más seguro que existe. Y nada ni nadie se apartará de Él. Ese es nuestro Señor Jesús. Por eso debemos amarlo. Por eso debemos, como dice Pablo, no entender este tremendo, maravilloso conocimiento. Es demasiado grande. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular los dedos, con sus dedos, toda la extensión de los cielos. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejo ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países más poderosos del mundo son para Él como un grano de arena. Hermano, si todo el universo está en la mano de mi Cristo, ¿cómo no voy a descansar? Que Él tiene el control en todo lo que me está pasando. ¿O piensa que hay algo que te está ocurriendo hoy que a Él se le fue de las manos? Todo lo que nos pasa en esta vida pasó primeramente por el reino de la gracia. Pasó primeramente por Él y Él lo permitió.
y Él te sostendrá. Y Él te sacará. Todo lo hará Él. ¿Y sabes por qué lo hará Él? Porque solo para Él es la gloria. Porque de Él, por Él y para Él es todo. Hermano, esto cambia nuestra manera de pensar. Ya no es para mí, es para Él. Porque Él no solamente me creó, Él me mantiene con vida. Y no solamente me mantiene con vida, Él me va a usar para su gloria. Yo no quiero estar respirando solamente. Yo quiero ser un instrumento para la gloria de mi Cristo. Y ese debiera ser para todos nosotros el motivo de vivir. Si lo creado entonces procede de Él y subsiste por Él, entonces tiene que ser para Él. Y acá está la tercera afirmación del versículo. Jesús es la meta de todo. La creación creadora, la acción creadora, sustentadora y final alcanza todo lo creado. Ese todo lo creado en el griego es los todos, o sea, todo. Todo le pertenece a Él. Si Él es la fuente y Él es el medio, tiene que necesariamente ser el fin. Por esta razón, mis queridos hermanos, Cristo es vital. Es tan necesario, porque es el centro de la vida. Y no existe otra forma para estar pleno en esta vida. Por eso necesitamos estar cerca de Él, porque Él es la fuente. Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi gozo. Si el Señor te ha salvado y te ha dado vida eterna y ha depositado su Espíritu Santo en tu corazón, eres bienaventurado. Porque eres un ser eterno. Ya estás disfrutando la eternidad porque Cristo habita en ti y Él es eterno. Hermanos queridos, Jesús dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. Por eso el nombre que fue dado a los hombres es suficiente. Y Cristo tiene que llevarse la gloria en todo lo que hacemos, porque todo es por Él y para Él. Oramos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este precioso texto, Señor, y ayúdanos, Señor, también a como Pablo, extasiarnos, Señor, de este maravilloso conocimiento tan amplio, tan ancho, Señor, que no lo podemos entender. Como el creador de todo y sustentador de todo se hizo un niño. Vivió humildemente su vida, murió humildemente en una cruz para poder reconciliar al mundo con el Padre. Y ha resucitado. Y hoy está a la diestra del Padre. Y regresará. Pero ya no será el cordero. Será el león. Destruirá a sus enemigos. Señor, que podamos preguntarnos en esta mañana todos acá, ¿quién es Cristo para mí? ¿El Cordero? ¿Que quita los pecados del mundo? ¿O el león que me juzgará? De eso depende nuestra eternidad, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.